Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con ustedes. Inicio de semana. Sean bienvenidos a este espacio en el 6 de julio, el lunes. Canal 8. Sean bienvenidos. Producción de Mix de Medio. La retransmisión en la RR, Radio en Línea. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Criterios en este inicio de semana. Soy Francisco Gómez. Hoy nos acompaña Patricio Pineda, miembro de la Mesa Permanente por una Pensión Digna. Está con nosotros. Vamos a tocar un tema que se ha quedado en silencio ya por varias semanas o quizá por varios temas. Así que le damos la bienvenida a Patricio Pineda. ¿Cómo está, Patricio? Buenas noches, bienvenido. Un saludo, Francisco, un saludo a la población. Estamos siempre aquí a la orden. Bueno, perfecto. Patricio, recuerdo que se ha hablado de que el gobierno ha incumplido 2 fechas para presentar la reforma, la propuesta, como sea, para las pensiones en el país ante el Fondo Monetario Internacional. Esas 2 fechas han pasado, se avecina una tercera probablemente y no se ha sabido absolutamente nada. O sea, ¿qué pasa en este tema realmente, Patricio? Bueno, para entender un poco la situación, hay que acordarse que el FMI en diciembre del 2024 llegó a un acuerdo para un programa que se llama Servicio Ampliado del FMI o por sus siglas SAF, ¿verdad? Y por primera vez se divide en 2 grandes rubros o 2 grandes áreas, macroáreas por decirlo así, siempre desde la lógica financiera y fiscal, ¿verdad? Porque hay que acordarse, y esto es ley universal, ¿verdad? O sea, este servicio ampliado es una consecuencia de malas decisiones. El Fondo Monetario Internacional no te va a prestar pisto si no ha sido inútil para el manejo de tus finanzas. Si has sido un inútil en el manejo de tus finanzas, viene el fondo y te va a rescatar. Pero eso tiene un precio. Los famosos programas de ajuste estructural, ¿verdad? Que quita la grasa del Estado, que subiste impuestos por este lado, subirlos por el otro, hace ajustes por aquí, hace ajustes por allá. Sí, normalmente esa ha sido en la historia la intervención del FMI en los países que han sido inútiles en el manejo de sus finanzas públicas. En el caso de El Salvador se suma un segundo tema, y es el de las pensiones. Y específicamente en el tema de pensiones, le dice, ¿vos querés 1.400 milloncitos? Sí, me vas a hacer 5 cosas en el tema de pensión. Número 1, me vas a transparentar toda la información, ¿verdad? En este sentido, viene y es necesario conocer desde la publicación de datos, estadísticas, gráficas y montos específicos sobre el manejo de las finanzas públicas en el tema de pensiones. Y aquí es interesante señalar que no se cumplió porque hasta el 6 de julio de 2026 no se publica ni un solo dato estadístico sobre el comportamiento demográfico en el sistema de pensiones. Me explico. ¿Cuántos cotizantes activos hay por grupos etarios, por género, por zona geográfica de ubicación, por régimen? Es decir, si son cotizantes voluntarios, ¿verdad? O son todos los dependientes laboralmente hablando. Eso hace un conjunto de cotizaciones. ¿Cuántos son específicamente del sistema antiguo, si es que aún los tienen, ¿verdad? O no. ¿Cuántos están dentro de las AFP? Etcétera. Comparado con el número de afiliados, para ver lo que ellos hasta diciembre del año pasado publicaron como ritmo o ratio de cotizaciones o densidad de cotizaciones. Además de esto, tenemos la ausencia del reporte de los boletines de rentabilidad, que eso se reportaba en teoría mensualmente
y el último colgado en el sitio web de la Superintendencia del Sistema Financiero, que es la entidad fiscalizadora del sistema de pensiones, está para el mes de abril del 2023, chicos. ¿Y por qué es importante este documento que estoy citando? Bueno, porque ahí está cuánta platita de la nuestra han sacado y en dónde la han metido. Y cuánta rentabilidad nos pagan por cada centavito que agarran. No está. Simple. No está. ¿Pero eso qué significa que no esté? ¿Que no se han hecho estos estudios? ¿Que no se sabe a dónde está el dinero? ¿O eso simplemente una dejadez? La respuesta está en la famosa reserva de información. ¿Sí? ¿Pero y esto en qué puede afectar? Para Bueno, que lo hayan reservado. Lo que afecta es que se les puede descubrir los calzoncitos untados de, ya sabemos qué va, para ponérselos en el sol. Así de fácil. Porque en el artículo 82 letra I dejaron ellos la clave de todo el asunto de la reserva. Ahí te dicen el 82I de la ley de pensiones vigente. Para que no se pierdan es decreto 614 artículo 82I. Bien, ahí dice que van a emitir deuda sin límite y para rematar sin análisis de riesgo. O sea que si en la voluntad del fulano está, miren, necesitamos lavarnos la cara, ¿verdad? Porque está jodida la situación económica, quincena 25, ofrézcale eso a la población. Pero eso es más deuda. Sí, y el pisto, ¿dónde está? Ahí está el fondo de pensiones, hombre. No sé si me estoy explicando. Lo otro, adelánteles el aguinaldo. Pues sí, el pisto, está el fondo de pensiones. ¿Ya? Se sigue agarrando dinero de ahí. Por supuesto, basta Pero que... no que ya se está acabando. No importa. No, lo que pasa es esto, chico. Como las cotizaciones siguen estables, te sigue llegando plata, ¿sí? Pero las reservas que se tenían, claro, se están agotando. Pasamos de más o menos poco más de 4.000 y pico de millones, como 5.000 millones. Ya casi estamos pateando los 1.000 millones, ¿sí? A esto hay que sumarle la pérdida de valor que ha tenido el fondo por otras decisiones mal ejecutadas. Bien, pero estoy nada más como ilustrando en dónde puede estar el problema, ¿sí? Porque es lógico, ves las fechas en las que se aprueban los decretos de la quincena 25 y del adelanto del aguinaldo y te das cuenta que se dispara la emisión de deuda de pensión. Curiosidad aparte, casualidades, puede ser, pero como dijo un fulano, en política nada es casual, ¿verdad? Entonces ahí puedes ir ubicando. Por eso es que el fondo le presionó y le dijo, si querés 1.400 milloncitos en pensiones, me publicás toda la información. Además, chico, además, tienen que publicarse todas las actas de emisión de deuda por parte del Consejo Directivo del ISP, que hasta la fecha no se ha hecho. ¿Verdad? Por último, tiene que justificarse técnicamente el hecho que 288 millones del fondo de pensiones hayan ido a parar al banco hipotecario. Y curiosamente, de ese pisto, te diste cuenta, ¿verdad? Que salieron préstamos millonarios para apartamentos de lujo y todo lo demás para políticos con nombre y apellido, ¿sí? Del fondo de pensiones. Entonces, todas estas cosas son las que el gobierno a estas fechas tuvo que haber publicado desde hace más de 1 año y medio. Ojo, más de 1 año y medio. Porque el acuerdo se firma en diciembre del 2024. El tiempo corría a partir de enero 2025. Ya tenemos julio 2026, más de 18 meses. Bien. Punto 1. Y hay otros temas mucho más sobre el punto 1 de transparencia, que no se ha cumplido. Punto 2. Sobre la base de esto, el gobierno tenía la obligación de elaborar un análisis técnico actuarial. Yo lo he explicado en infinidad de veces, pero lo voy a explicar sintetizadamente hoy. El análisis técnico actuarial es que cuando vos tenés los datos a tu alcance y la calidad de estos datos son de tal manera que te permiten validar un diagnóstico o hacer una fotografía del momento de cómo está el enfermo. Para que se entienda lo que estoy diciendo, es como cuando usted va al médico. Usted siente molestias, pero no sabe qué es.
Y como usted es responsable, no se va a automedicar, ¿verdad? Ni va a ir donde el curandero o la curandero, que le pasen el huevo en la cabeza y le echen la ruda. No, va a ir donde el profesional. Y le va a decir, mire, siento esto, siento lo otro. Entonces ese médico le va a hacer un diagnóstico, porque va a empezar a notar. Lo que usted le está diciendo son los datos que el médico, que es un profesional de la medicina, necesita para hacer una radiografía de cómo está. Si usted tiene un cuadro clínico en esa clínica u hospital donde va a pasar consulta, es más fácil para el médico verificar si hay algún antecedente que se relacione a los síntomas que está sintiendo en el momento. Ese médico es representado, por la ilustración que estoy haciendo, por un profesional que se llama actuario. Es un profesional de las ciencias actuariales. No es que esté actuando, no. Ciencias actuariales es básicamente una disciplina que ve el riesgo a presente, mediano y largo plazo, ¿verdad? Basado en matemáticas, en estadística, en probabilística, etc. Es un profesional que se dedica a eso. Entonces, el médico es representado en este caso por el actuario. El cuadro clínico es representado por los datos que están en el punto 1. Ya lo expliqué, ¿verdad? Ese es el cuadro clínico del enfermo. ¿Quién es el enfermo? El sistema de pensiones, ¿verdad? Porque no ha sido invento mío. Claro, nosotros lo dijimos en su momento. En su momento y con anticipación, antes que el FMI nos diera la razón, diciendo de que esto ya era insostenible y se caía en el más inmediato plazo. Está enfermo. Voy a hacer una pausa, Patricia. Adelante. Ya vamos a regresar. Vamos comprendiendo cómo es este juego, si lo queremos ver así, o este juego de ajedrez, cómo se van moviendo las piezas. Pero nosotros, ¿qué piezas somos dentro de este juego de ajedrez? Hacemos una pausa, ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Patricio Pineda, de la Mesa Permanente por una Pensión Digna, nos acompaña en esta noche de Criterio. Usted tiene sus preguntas, puede dejarlas en las cajas de comentarios de Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok, en todo, en el Canal 8, en Mix de Medio, y también nos puede buscar como la RR. ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el enfermo entonces? Entonces, en este caso, el enfermo o la persona que tiene síntomas de malestar y que va a atenderse con el médico, es el caso del sistema de pensiones, ¿sí? Bien, dije, los datos que se piden en el punto 1 en el tema de transparencia son el cuadro clínico. Entonces, cuando las instituciones colaboran dando información en el presente, eso está representado por los síntomas que le explica en el momento el paciente al médico, ¿verdad? Entonces, eso permite que con los datos publicados exigidos por el FMI se valide la calidad de lo que tiene el enfermo, y en efecto el actuario dice: damas y caballeros, mi diagnóstico es este. Hay insostenibilidad en términos de ingresos y egresos de plata al sistema. Es decir, lo que estamos aportando es muy poca gente, con un porcentaje de aportación muy baja, pero tenemos un déficit porque se nos está yendo más gente, estamos despidiendo, nos estamos reemplazando, ¿verdad? Y se está exigiendo más dinero. Además, tenemos una emisión de deuda disparadísima, sin control alguno, y no hay razones más que, y empieza a detallarte el actuario. ¿De dónde se ha ido pues la emisión de la deuda? Por eso es que dentro de las 5 condiciones, ahorita estoy explicando la segunda, le dice, esos análisis los va a hacer un actuario independiente, ¿sí? ¿Por qué? Para que no exista conflicto de interés ni sesgos ideológicos de cualquier afinidad con
el señalado en este caso, que es el administrador y el intermediario. Quiero aclarar una cosa y hago un pequeño paréntesis. La única salvedad, y por lo cual públicamente debo de aplaudirles, porque hay que reconocerlo, es que por lo menos han tenido la delicadeza, las dos AFPs, de estar reportando sus estados financieros. ¿Sí? Por lo menos. ¿Ya? Pero la culpa de estas instituciones, las AFPs, que se han quedado calladas en cuanto a ese rascadera de pisto infrenable que ha tenido los políticos. Se supone que ellos son los administradores y deben de apelar por los intereses de sus patronos. ¿Quiénes son sus patronos? Los que cotizamos, ¿o no? Porque, por ejemplo, usted, estimado chico, si tiene una empresa o va a hacer una inversión, usted busca un broker, ¿o no es así? Claro. Y usted le dice, vaya cabrón, aquí está, le dice, $500 los vas a invertir en la bolsa de valores. Él le tiene que dar resultados a usted, ¿o no? Y si no le da resultados, ¿qué hace? Lo manda carajo. ¿Ve? Entonces, las AFP han fallado en eso. Aclaro, y la salvedad es que han tenido la delicadeza por lo menos de reportar sus estados financieros. Pero de ahí más nada. Bien, sigamos. Viene y te dice el actuario en el análisis actuarial, el diagnóstico. Por lo tanto, la enfermedad es insostenibilidad en el más inmediato plazo, se acrecenta a mediano plazo y colapsa en tanto tiempo. Confirmadísimo. Ya. ¿Hubieron un par de locos que lo hicieron en 2023? Sí, pero lo que hicieron fue burlarse. Aquí están las consecuencias. ¿Verdad? Bien. Punto 3. La elaboración de un estudio actuarial. ¿Y no que ya lo hizo en el análisis? No. Para empezar, las dos palabras son distintas. Análisis y estudio no es lo mismo. Análisis actuarial, dije, es el diagnóstico de la enfermedad, la fotografía del enfermo. ¿Qué tiene, pues? El estudio actuarial es el tratamiento. Porque tú vas a ir donde el médico, te hace un diagnóstico. Y hasta ahí. Que le vaya bien. No, ¿verdad? Si tenés algo, esta es mi receta, muchacho. Se va a aplicar esto, se va a inyectar lo otro, se va a tomar aquí, se va a tomar allá, se va a hacer tal y cual terapia, etcétera, 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 etcétera. Ese es el estudio actuarial. ¿Por qué? Porque es lo que va a futuro. ¿Cuál es el objetivo del enfermo? Curarse, ¿o no? Claro. ¿Cuál es el objetivo del sistema de pensiones? Salir de esta crisis. Entonces, para salir de esta crisis necesitas un estudio actuarial. Tampoco se ha hecho. Pero el gobierno presentó uno. No, es que eso no es estudio actuarial, chico. Pero así lo presentaron. No, no es estudio actuarial. Y además no lo hizo el gobierno. Lo que presentaron fue un boletín previsional. Que no Dista es, mucho. por de uno. supuesto, un boletín previsional que, dicho sea de paso, las cifras que ahí se reportan son a conveniencia y te lo voy a demostrar. Váyanse al portal de transparencia de la superintendencia, o se llama transparencia fiscal, así se llama, portal de transparencia fiscal. Y buscan estudio actuarial diciembre 2025, les va a salir un documento de 14 páginas. Ojo, 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 14 páginas. Y en el primer párrafo de la página 1, ahí dice que este documento fue elaborado, ojo, fue elaborado por el equipo técnico del FMI. Supongamos que tú das clases, ¿sí? Tú le das tareas a tus alumnos, ¿o no? Claro. ¿Quién tiene que hacerla? Ellos. ¿Y si la haces tú? No tiene lógica. No es válido. No es válido. Entonces, ¿cómo es posible que el Fondo Monetario Internacional les esté pidiendo un estudio actuarial y el gobierno mismo te esté diciendo en la página 1 que eso lo hizo el Fondo Monetario? Solo hay dos explicaciones. Una, o ese documento lo han manipulado y han presentado con cifras a conveniencia, habiendo dos documentos, porque el documento real es ¿dónde está? O dos, no hicieron absolutamente nada, que es lo más probable. Punto, otra prueba. Te vas a la página 14 del documento en mención, supuesto estudio actuarial. Ahí te dice que son 2.1 millones de personas aportando de su salario mensual al sistema de pensiones. No,
son 1.9. ¿Por qué? En primer lugar, las cifras son hasta diciembre del 2024. ¿Qué pasó con las del 2025? Y las de estos meses. Pongámosle que del 2025, porque fue el año pasado. No parecen, ¿verdad? La calidad y la cantidad de personas presentes con empleo formal se ha reducido en más de 1 millón. Por más que patalee el ministro de Trabajo, los números me amparan a mí. ¿Ya? Es lo que hemos perdido. ¿Cómo es posible que hayan 2.1? Para empezar, ¿verdad? Y además, la mayoría de esos 1.9, que es la cifra real de salarios activos, el 75%, chicos, de esos 1.9, o sea, más de 1,5 millones, jamás se van a pensionar. Y eso no lo dice el documento que estoy diciendo. No lo dice. 2, que este es el dato más. Por eso es que lo manipularon. Porque el que voy a decir ahorita es el que les cachetea la cara, ¿va? De 1.9 millones de salarios, más del 75%, o sea, más de 1.5, son salarios de $500 hacia abajo. Por esa razón las pensiones son miserables. Porque el salario que tiene el promedio de los salvadoreños, que tienen una actividad económica y están en el fondo de pensión, son salarios miserables. Nunca van a aspirar a una mejor pensión. 3, de 1.9 millones, más de 1.5, ¿verdad?, de esta gente, no aspira a pensión, sino que a una asignación con pérdida de valor, ¿ya?, por las modificaciones hechas. Y es que tampoco lo dice este documento que estoy mencionando, lo publicaron en el sitio de transparencia. Gobiernos y AFP, sin consultar a los trabajadores, se pusieron de acuerdo para que durante 4 años no se pague ni capital ni intereses. Que ya está por concluir eso. Que concluye a enero del otro año. Bien, ojo con lo que voy a decir. ¿Sabes cuánto has perdido tú? $3,000 en tu cuenta individual. No lo dice ese documento. ¿Ya? Y para terminar este punto, tampoco dice ese documento lo que debe de pagar el otro año. Solo en concepto de deuda, porque se vence ese plazo de los 4 años. Ajá. Y la cifra a pagar como mínimo, como primer cuota, porque ellos mismos se han amarrado las manos. Lo dice en el artículo 7, letra C, del decreto 616, cuánto tienen que pagar. Y es el 7% anual fijo. Entonces multiplicás 12,000 millones, que es la deuda que tienen ahorita, por el 7%, es 900 milloncitos solo de amortización en la primera cuota, para 58 años. 58 años. Sí. ¿Y esa cuota es mensual o anual? Anual. Anual. Tienes a plata, pero va a ir creciendo en la medida que vas obteniendo más devengue o exigencia o aportes. Voy a hacer una pausa, Patricio. Ya vamos a regresar y vamos a ir al origen. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dicen nada? ¿Quién es el cómplice o realmente algo se ha dicho y se han quedado callados? Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Criterios. Qué bueno estar con todos ustedes. Estamos en el tercer bloque. Hoy está el licenciado Patricio Pineda, nos acompaña. Estamos hablando de las pensiones, del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto hemos perdido como cotizantes o qué esperanzas hay? No sé, Patricio, pero acá el Fondo Monetario Internacional parece que puede ser cómplice y está lavándole la cara o haciéndole la tarea al gobierno, ¿o hay información que se nos oculta, Patricio? Bueno, lo que sucede, siempre siguiendo el análisis, después de la publicación del estudio actuarial, tenía que venir
la presentación de una propuesta de reforma como punto 4. Y en esta es donde más se han desnudado ellos solos, porque incluso hay tráfico de información oficial, ¿verdad?, entre el ministro de Hacienda y la jefa del equipo técnico, donde ponen hasta fecha, y está para el 10 de febrero. Nada de nada. Ahora, aquí hay un paréntesis, una nota interesante. Eso implicaba, obviamente, ¿verdad?, que el gobierno se hiciese harakiri. ¿Por qué? Fíjate cómo son las cosas. La propuesta, obviamente, venía con aumento a la edad de retiro, lo cual afectaba intereses de muchísima gente, ¿sí? Aumentar la edad de retiro, nada, ponerle 5 años más. Que se sigue esperando la... Es que eso es lo que estamos analizando. Bien, obviamente en un año preelectoral no se van a hacer el harakiri, no les conviene, porque ¿sabes a cuánto joden de un solo? Se aumentan 5 años y se les va a cachivar la gente a más de 500,000 personas. Esa es media presidencia. ¿Cuántos diputados no son? Entonces no van a ser tontos, ¿verdad?, de presentar un proyecto de reforma que les va a restar votos en las urnas. Eso es lo más lógico. Eso yo lo dije el 23 de febrero de este año. 5 días después, Moody's, Fitch Rating, una calificadora de prestigio, confirmó lo que yo estaba diciendo, que las elecciones dilataron la presentación de la propuesta de reforma. Punto 4, que no se cumplió. Y el último punto era la aprobación y puesta en marcha de la reforma, fechada para junio pasado, tampoco. Entonces eso es un rompimiento técnico, chicos. Ese es un rompimiento técnico del acuerdo con el FMI. No es oficial porque obviamente no hay que asustar, ¿verdad?, poner tenebrosos a la gente, pero ya hay consecuencias. Y explico a qué me refiero con un rompimiento técnico. Este ocurre cuando un país incumple las metas fiscales. Ahí no hay tanto problema, porque le pidieron quitar la grasa del Estado, ya lo hizo, ¿verdad?, ha despedido a cuanta gente ha querido. Hacer modificaciones en esto, lo otro, y que incluso ahí también no ha cumplido al 100%, como por ejemplo dejar de comprar Bitcoin. Que fue una de las peticiones, ¿no? Sí, y te has fijado muy que... específica, que dejara de ser ley. Claro, pero también implicaba esa parte, y ellos lo han hecho como 2 veces, creo que han publicado, después del supuesto acuerdo con el FMI y firmar el compromiso, de creo que han comprado no sé cuántos Bitcoin. Pero bien, pero ojo, metas fiscales y estructurales pactadas. Aquí entra lo de pensiones, ¿verdad? O el rompimiento técnico se ve por pausa al programa. Y esto está pausado. ¿Por qué? ¿Dónde está la prueba? No le han hecho otro desembolso, cuando ya tuvieron que haberse dado 3 desembolsos. Solo le han hecho 1. Porque el informe de avance tampoco ha pasado del primero. No tuvieron que haber 4 informes de avance a esta fecha. Y ahí dice, ¿ya?, no me lo estoy inventando yo, es algo que está dentro de los mismos parámetros o estándares del FMI. Ok. Entonces en El Salvador, ¿verdad?, el programa de servicio ampliado por un monto cercano a los 1.400 ha enfrentado retrasos y una paralización de sus revisiones. Eso está a la vista. Por eso es un rompimiento técnico. Ahora, ¿qué consecuencias ha tenido? Puntualmente ha tenido 3. La fuga de capitales e incertidumbre. Y en esta parte, cuando hay una falta de revisión, esto por los inversionistas es interpretado como que el riesgo del país se eleva. Por lo tanto, no me conviene estar invirtiendo ahí, ¿ya? O algunas condiciones de financiamiento que he dado van condicionadas, valga la redundancia, a aumentar los flujos que el país debe desembolsar, cuando pudo habérselo quitado cumpliendo. Y te voy a poner un ejemplo. En esta parte aparece algo bien interesante, que el FMI, ¿verdad?, supuestamente le confirma, ¿verdad?,
a los periodistas de que hay avances en las pláticas, pero esa falta de seguimiento y ese rompimiento técnico ha hecho que los inversionistas exijan más pago de su financiamiento por un monto de 18 millones extra a El Salvador. ¿Y quiénes son los inversionistas? Ahí ya te lo explico. En abril de 2024, El Salvador colocó deuda por 1.000 millones, ¿sí? A una tasa de 9.25, que se vencía en 2030, o se vence en 2030. Esta emisión iba acompañada de notas de 0.25 solo en concepto de intereses. Ellos le pusieron a ese documento IO 2030, los inversionistas con el gobierno, cuando hizo esa colocación, pero que estaba atada a una prueba llamada macro test, que implicaba que el país tenía que cumplir uno de dos requisitos, si no pagaría el 4% de interés más. Y ya lo hizo. Tuvo que pagar 18 millones. Además, si te has fijado, se están llenando la boca que el PIB ha crecido 4%, pero la inversión extranjera directa ha bajado más de 40%. Consecuencia del rompimiento técnico. O sea, es que ningún país, ninguna empresa, ningún inversionista, la mayoría de estos inversionistas no aparecen con nombre y apellido porque lo hacen por medio de colocaciones, además por tema de seguridad, pero los documentos ahí están. IO 2030, pueden revisarlo. Entonces El Salvador ha tenido que pagar 18 millones más de lo que tuvo que haber pagado por ser tan irresponsables en no avanzar en los acuerdos con el FMI. Ahí están las primeras consecuencias. Entonces, esto aleja la inversión y las pruebas ahí están. Ha caído más del 40% la inversión extranjera directa. Solo han crecido ciertos rubros. Construcción, sobre todo. Construcción, sí. Pero más temprano que tarde se van a dar en la jeta, como decimos, porque la inflación no cede y la capacidad adquisitiva no mejora. Por lo tanto, los proyectos de construcción van a empezar a caer en ese ciclo conflictivo entre oferta y demanda. Y ahí están las consecuencias. Los modelos de negocio igual, que se están implementando, como por ejemplo para abastecer de alimentos al país, son insostenibles. ¿Por qué? Porque son modelos basados en subsidiariedad a ciertos sectores, abandono a los más importantes. Ya te diste cuenta, ¿verdad? El tema de los lácteos y todo eso. Síntoma que se veía venir desde la pandemia cuando fueron abandonados nuestros productores agrícolas. Además, a esto tenés que sumarle que El Salvador tiene más de un año de no producir granos básicos, que es todavía peor. Frijol, arroz, por ejemplo, sorgo, maíz. Estamos dependiendo de las importaciones de otros países. Nadie te va a venir a invertir. Lo que se está provocando con el rompimiento técnico literalmente es una bomba de expansión masiva que ya está llegando al culmin cero. Por más que estos quieran lavarse la cara, las medidas económicas les va a revertir en el más corto, en el más mediano plazo. ¿Ya? Ese es uno. Otro, la suspensión de los desembolsos. Eso está más que claro. Repito, mínimo tuvieron que haberse dado ya 3 desembolsos y solo se ha hecho uno. ¿Y este país qué va a hacer? ¿Buscar flujos de financieros por otro lado? ¿Los puede obtener? Claro que sí, pero imagínate la tasa de interés que debe de pagar. Esos son los buitres al final. Correcto. Imagínate la tasa de interés. Al final, ¿quién paga? Juan Pueblo. Porque estos infelices, a la hora del desastre, se van como ratas huyendo del barco. Entonces, es una presión. Otro elemento, tiene deuda con la banca. Y la banca ha dicho, sí, los depósitos han crecido, sí, pero han crecido porque construcción, ¿verdad? Y otros rubros han crecido, ¿sí? Pero luego viene la reversión por falta de demanda en el consumo de estos proyectos. Y la otra consecuencia son las exigencias estructurales estancadas. Y la más visible de todas es el tema previsional. ¿Te imaginas, chico, un escenario
en el que te vas a tener que ver en la penosa necesidad de zamparle más IVA a la gente, porque tus pensionados te van a empezar a exigir más. Y no te estoy hablando de montos, que debería de, ya ratos tuvo que haberse aumentado la pensión mínima para los ya pensionados al salario mínimo. Es decir, aquí como mínimo, que eso es todavía incluso pobreza, ¿verdad? La pensión mínima de nuestros pensionados debería ser de $408, pero no lo es de 304.17. Entonces, para cubrir esa necesidad, porque sabes que el gran hueco que tenés aquí por falta de voluntad y porque abusaste agarrando ese pisto, te va a pasar factura dentro de 5 o 10 años, ¿verdad? Además, demográficamente estás viendo un comportamiento en que las tasas de natalidad están reduciendo drásticamente. ¿Cómo Sí. vas a hacer el recambio en el sistema de pensión? ¿Quién va a sostenerlo? Exacto. Voy a hacer una pausa, Patricia. Qué triste, ¿no? Nada alentador la plática hoy con Patricio Pineda. Hacemos una pausa, ya regresamos. Y cuando regresemos viene lo más duro. ¿Se acaba o no se acaba el dinero de las pensiones? Es la pregunta que viene. Criterios en Canal 8, Agape TV Canal 8. Estamos en la producción de Mix de Medio y por supuesto hay una retransmisión en Radio La RR, Radio en línea. Patricio Pineda nos acompaña, experto en temas de pensión acá en nuestro país. Muy criticado por sus opiniones, pero como él ha mencionado, el tiempo le ha venido dando la razón. Patricio, pero se ha anunciado tanto de que en el 2027 ya no hay dinero para pensiones. ¿Cómo puedo entender esta parte? ¿Es que ya no van a pagar las pensiones? ¿Qué va a pasar? Lo primero es, y esto lo dice ese documento que te mencioné que está en el portal de transparencia, creo que está ahí por la página 12, 13 más o menos. Te dice que a los que se les calculó la pensión en el 2024 se les acaba No es a todos. su cuenta de ahorro a finales de este año. Bien, mira, para que se entienda, la caída del sistema previsional no es que va a venir ¡pum! De un solo. Eso se va a dar siempre y cuando el ajuste financiero y fiscal que este requiere no se haga al menos a inicios del próximo año, ¿verdad? Pero ya hay síntomas visibles. Te voy a poner varios ejemplos. Y esto es porque las personas me abordan. Número 1. Hay cerca de unos 20,000 pensionados del decreto 1217 a las que la AFP les ha mandado una notita. Y esto es público, donde les ha dicho que les va a reducir en un 25% el monto vigente que devengan. Pensionados, son como 20,000 más o menos. Punto 2. Las personas que tienen derecho al certificado de traspaso, el certificado de traspaso aplica solo para 2 grupos poblacionales dentro del sistema. Estoy hablando de las personas que pasan de ser activos a pensionados, ¿ya? O sea, que tramitan su pensión. Usted tiene 60 años, 55 si es mujer y 25 cotizados, pensión, ¿sí? Va a la AFP. Pero usted o nació antes del 15 de abril de 1962, por lo tanto es una persona optada al sistema, tiene derecho a certificado de traspaso. O nació después de esa fecha, sin embargo, cotizó 30 años. De esos 30 años, 5 los hizo antes de empezar a cotizar a la AFP en el sistema antiguo. Estas personas son las obligadas grupo A. Entonces, optados grupo B y obligada grupo A son personas que tienen derecho a certificado de traspaso. ¿Adivina qué? El certificado de traspaso es el reconocimiento en dinero por ese puchito de tiempo que se cotizó, ¿verdad? O en el INPE o en el Seguro Social, antes de estar en las AFP. Ok. Entonces, cuando se va a hacer el cálculo de la pensión, en la resolución final aparecen detallados, ¿verdad? Los rubros, tanto de ahorro, tanto de rentabilidad y tanto de certificado de traspaso.
Si usted cotizó 5 años en el INPE antes de la AFP, eso se traduce en dinero. Ese es el certificado de traspaso. Se supone, ojo con lo que voy a decir, que el certificado de traspaso se suma para ser devengado una vez ya te dan la fecha de inicio de tu pensión. ¿Sí? Lo que están haciendo, sin consultarle a la población, por supuesto, es que te hacen el cálculo, te sacan aparte el certificado de traspaso y te lo mandan a cuenta de garantía solidaria. Y no te lo adscriben o suman o agregan a tu cuenta individual. ¿Lo pierdo entonces? Y literalmente, ¿sabes por qué? Porque te dicen, no, mire, su pensión calculada es de 304.17, la mínima. No se preocupe, su certificado de traspaso usted lo va a devengar, pero hasta que se le acabe su cuenta individual. No, señores, la gente cotizó tantos años para que se le reconozca, ¿ya?, su esfuerzo. ¿Por qué hacen eso? Síntoma visible de que están escaseando los recursos. Esa es la lógica, ¿verdad? Y 3, están poniéndole hasta la magnífica de trabas a casos, por ejemplo, como de los salvadoreños no pensionados que residen en el exterior. Vieras el calvario, chico, que esta gente está teniendo. O la gente que quiere sacar su dinero porque está enfermo de gravedad. Y eso, ahí te vas a enterar. Mucha gente va a decir que es cierto, porque se están dando esos casos. Síntomas visibles de que ya están escaseando recursos. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Además, el año pasado en un programa también yo dije estas declaraciones y salió la AFP que en efecto, confesando de su boca, ellos se prestaron a negociar con el gobierno a espaldas de los cotizantes que durante 4 años no se pagara nada. Obviamente te van a escasear los recursos, obviamente. Por lo tanto, en diciembre se viene un apretón fuerte, porque le van a empezar a notificar a un montón de gente que se le acabó su cuenta individual. Yo quisiera ver la respuesta de esta gente. Diciembre de este año. Y no lo digo yo, lo dice el documento publicado por el mismo gobierno. Y aquello de que si no se cumplen los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, no termina de desembolsar el dinero. Es una de las 3 consecuencias que te acabo de explicar. Pero ha pasado. Por supuesto, es que no le han hecho desembolso más que solo uno. Y ese desembolso se lo hicieron porque mandó al carajo a más de 80,000 personas Del sector público. del sector público de manera irregular, por cierto, ¿ya?, violentando derechos. La famosa grasa del Estado. Y, so pena de que creo que suspendían su plaza, algo así. Pero no la han dejado de presupuestar, para el 2025 y para el 2026, porque durante 2 años seguidos lo han hecho. Entonces, ahí sí le desembolsaron como 200 y algo. Pero a esta altura, a julio de este año, deberían de haber como mínimo 3 desembolsos, solo uno. Ya está complicado. Sí, el panorama es complicado. Ahora, debe entender el salvadoreño que los efectos económicos son paulatinos. Van a ir sintiéndose y hay que rogar, ¿verdad? Hay que pedir, no sé, a la sabiduría, en quien usted crea, que no haya una crisis alimentaria mundial, porque entonces sí se va a ver venir. No estamos produciendo granos, chicos. Dependemos de Nicaragua, Honduras y Guatemala. En una crisis alimentaria mundial, aquí va a ser difícil. Entonces, mi sugerencia, ya que estamos entrando a un periodo electoral, ¿verdad?, donde ya empiezan, ¿verdad?, Mengano, Sutano, Perenceno, ¿verdad?, Agripino, Cirilico, etcétera, que voy a ser candidato. Ojo con lo que les voy a decir. Usted escuche a esta gente cuando abran la boca, ¿sí? Si vienen con temas ya trillados, que ya sabemos cuáles son, mándelo al carajo porque eso no sirve.
eso no sirve, sea para diputado, para comuna o para presidencia, porque estoy oyendo que la oposición, como siempre, terca, ¿verdad?, incompetente. Esa es la oposición que tenemos en este país. La oposición está apestada de gente, ¿verdad?, inservible, así, que solo sirven para ser nostálgicos y vivir conspirando en contra de sus supuestos compañeros, tildándolos de traidores, de oportunistas, etcétera, sin mostrar ninguna sola prueba, simple y sencillamente porque el fulano o la fulana despunta con luz propia, ¿sí? Se llama envidia. La oposición está apestada de esa gente. ¿Y usted es oposición? ¿Yo? Sí. No, yo no soy oposición, yo tengo mi posición clarita, ¿sí? No tenemos presidente, tenemos un delincuente. Esa es mi posición, porque violentó la Constitución. Pero si se quiere perpetuar en el poder, le voy a dar una receta, así de fácil. 3 medidas necesita para que la gente le diga, no, lo queremos para siempre, ¿verdad? Y no solo, ¿cuánto fue el apoyo que tiene Nuevas Ideas en según una encuesta? 24%. 34. No solo 34, o sea, no solo 3 de cada 10 salvadoreños. Es más, el 59% que lo detesta a usted, según la encuesta de la UCA, porque sí dijo, la encuesta de la UCA, o me estoy equivocando, que no quiere saber nada de partidos políticos, es casi el 60% de nuestra población. Entonces, si usted quiere que ese 60% vaya y vote por usted, primero, rescate el sector ganadero y agrícola de este país con un plan económico para los próximos 5 años y evitar una catástrofe en caso que se venga una crisis alimentaria. 2, revise el total de la masa salarial, ¿verdad?, e incentive los tejidos y los sectores económicos productivos primarios. Deje de perseguir al sector informal, no lo criminalice, al contrario, déle oportunidades. Un ejemplo, si usted sabe que aquí no se produce tecnología básica de consumo, traiga por lo menos ensambladoras. Hay salvadoreños muy ilustres que representan marcas como Samsung, por ejemplo. Platique con ellos, tráigalo. Y cree cooperativas donde puedan inscribirse todos y cada uno de los que están en el sector informal para que puedan invertir ahí, se abaraten precios, haya consumo. Y por último, reforme el sistema de seguridad y previsión social y empiece por crear lo que aparece en el artículo 46 de nuestra Constitución, un banco previsional, propiedad de los trabajadores, en el cual fulano mengano va a aportar mes a mes, pero va a tener 3 ingresos: ahorro para su vejez, rentabilidad y dividendos, que los puede devengar trimestral, semestral o anualmente. Y por último, ya que está el albur del mundial, ¿verdad?, yo le invito a usted, señor inquilino y compañía, si el otro mundial del 2030 se va a jugar en 6 países, a una grande distancia, porque que yo sepa, Portugal y España no quedan cerca de Paraguay, Argentina y Uruguay, ¿eh? ¿O es así, chico? No, hay que cruzarse el gran charco. ¿Por qué, si usted se la lleva de inteligente, no incentiva que Centroamérica se una y organicen el Mundial del 2038? ¿Vea? La gente lo va a reelegir 2600 años si usted quiere. Ahí se las dejo. ¿Vea? Pero hagan eso. Si no, van a estar igual que la oposición, que en un momento estuvieron arriba y hoy están en el infierno viviendo sus consecuencias. Hacemos una pausa en Criterios, ya regresamos. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana con Criterios. Bueno, hemos tenido la charla con Patricio Pineda, representando a la Mesa por una Pensión Digna. Patricio, muchas gracias por habernos acompañado. Saludos, chicos, y recuerde algo muy importante, ya que vienen las elecciones. El político lo único que quiere de usted solo son 2 cosas: su pisto y su voto. Mejorar su calidad de vida, olvídese. Saludos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Continúen con Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medios, retransmisión de Radio La RR. Mañana los espero en una más en Criterio. Buenas noches.
Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.